Hoy les voy a hablar de un tema que es un tema raro. Es un tema que espero que ustedes puedan entender el sentido de lo que les voy a enseñar. Y el tema es cuando Dios nos pide que no oremos. Que no oremos. La Biblia, mis hermanos, enfatiza que debemos orar. Hay un versículo que casi todos conocemos y es Primera de Tesalonicenses 5:17, que nos dice orar sin cesar, es decir, todo el tiempo. Yo les traté de explicar cuando estuvimos enseñando una serie sobre la oración, cómo orar sin cesar. También nos dice Romanos 12:12, que nos alegremos en la esperanza, que mostremos paciencia en el sufrimiento y que perseveremos en la oración, es decir, que oremos continuamente. Otro versículo de Colosenses 4:2 nos dice estas palabras: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Y finalmente hay otro versículo de Efesios 6:18 que nos dicen oren en el Espíritu en todo momento. Es decir, que nuestro espíritu debe estar conectado con el Espíritu del Señor, orando en todo momento. Con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Eso lo dice Efesios 6:18. Y para reafirmar esto, mis hermanos, en los evangelios nosotros encontramos que el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos. No solamente les dio el Padre Nuestro, sino que les refirió varias parábolas donde enseñaba cómo debían orar siempre y no desmayar. Eso está en Lucas capítulo 18, versículo 1. Sin embargo, para sorpresa de todos nosotros en esta mañana, hay varios lugares en la palabra del Señor que yo estuve estudiando esta semana, y para sorpresa, Dios dice que dejemos de orar en determinadas situaciones. Dado los versículos anteriores que les he dado, ¿qué pasa? ¿Será que hay alguna contradicción entre lo que dice la Biblia, que debemos orar siempre sin desmayar, que debemos perseverar en la oración, cuando Dios dice que no, que paren de orar, que no oren? Por eso hoy, mis hermanos, les quiero invitar a que echemos un vistazo a varios casos que me llaman la atención, donde Dios le dice a su pueblo que no ore. Y no es que quiera decirles, mis hermanos, no vamos a orar más, no, sino que hay ciertos casos, hay ciertos momentos en los cuales Dios nos dice que dejemos de orar. Estoy seguro, mis hermanos, que ustedes se han encontrado en sus pasajes de la Escritura, pero quiero referirme a 4 o 5 casos específicos en los cuales el Señor dice que no oren más. Primer caso. Hay momentos en los que debemos dejar de orar para comenzar a actuar en fe. Momentos en los cuales es más importante actuar que orar. Estoy seguro que ustedes conocen muy bien la historia de Israel cuando ellos estaban cruzando el Mar Rojo.
Esa historia se narra en Éxodo capítulo 14. Y recuerden que el faraón tuvo un momento en que después de que los dejó ir, al pueblo de Israel se arrepintió. Se arrepintió de haberlos dejado ir de Egipto y dijo estas palabras en el Éxodo capítulo 14, versículo 11 al versículo 15. Dice, y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había ido, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron estas palabras, ¿pero qué hemos hecho? Y dice que los persiguió hasta el desierto con todo su ejército. Aquí Faraón se arrepintió de haberles dado permiso de que se fueran a adorar a Dios al desierto. Y dice, entonces, los versículos 11 en adelante, hasta el 15, dice que el pueblo de Israel estaba en el desierto y vio que el ejército del faraón estaba viniendo tras de ellos. Y dice, entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en este desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Versículo 12. Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés, las palabras que les dice al pueblo es, no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos, dice al final el versículo 13. Versículo 14 dice, ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Y el versículo 15 dice, pero el Señor dijo a Moisés, oiga bien estas palabras y subráyelas, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué oras a mí? No ores. Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas crucen sobre terreno seco. Mis hermanos, a primera vista parece algo razonable de que el pueblo ante el peligro, Moisés ante el peligro y ante el pueblo que le estaba reclamando, pudiese clamar a Dios. Sin embargo, anteriormente en el libro del Éxodo, Dios le había prometido a su pueblo que él lo protegería, que él lo cuidaría. Y específicamente le había prometido que él cuidaría de los ataques de Faraón y de su ejército. Entonces, lo que el pueblo tenía que hacer no era orar, sino era actuar en fe sobre la promesa que Dios les había dado. Y por eso el Señor le dice, pero no clame más, actúe. Israel ya tenía las promesas de Dios y todo lo que necesitaban era, en lugar de orar, tenían que actuar. Mis hermanos, en muchas ocasiones, el cristiano debe parar de orar y debe comenzar a actuar en fe.
sobre la promesa que Dios te ha dado. A la fe hay que ponerle paticas con el fin de demostrar que sí creemos lo que hemos orado, que sí creemos lo que Dios nos ha dicho. Porque a veces estamos patinando en la oración. Cuando oras y oras y oras sin tener en cuenta las promesas que Dios te ha dado, tu oración se puede convertir solamente en un acto religioso. Y esas oraciones no pueden mover ni un grano de mostaza. Es cuando la palabra y el Señor nos dice que las oraciones se convierten en solo palabrerías. Porque oramos y oramos, pero no estamos actuando en fe. Por eso el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Yo les he prometido antes que les cuidaría de Faraón y del ejército. En otras palabras, levántate y haz lo que se supone que debes hacer. Hermanos, como creyentes, Dios nos ha dado tantas cosas. Dios nos ha dado en esta palabra tantas promesas. Cosas que no las hemos sabido aprovechar. Y sin embargo, oramos una y otra vez por ello, como si no lo tuviéramos ya. Eso es un claro ejemplo de falta de fe. Porque fe es ¿qué? Fe es esperar lo que no vemos, lo que Dios ha prometido acá, pero que no lo vemos, pero que lo vamos a esperar. Fe es la convicción, es algo que es la seguridad dentro de mi corazón de que Dios está a punto de actuar en situaciones donde nosotros necesitamos la intervención del Señor. Como un solo ejemplo, considere por un momento lo que el Espíritu Santo le ha dado a cada creyente. Dice Juan capítulo 14, versículo 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive en ustedes y estará en ustedes. Mis hermanos, en esta mañana, el Espíritu de Dios está en ustedes. El Espíritu de Dios estará con ustedes. Estaba leyendo a un escritor muy conocido dentro del cristianismo, John MacArthur. Y él dice estas palabras: si quieres consuelo, Dios te da el consolador. Si quieres ayuda, Dios te da el ayudador. Si quieres la verdad, Él te da el Espíritu de verdad. Si quieres orientación, Él te da la guía. Si quieres poder, Él te da el Espíritu de poder. Y si quieres sabiduría, Él te da el Espíritu de sabiduría. Si pides cambiar tu carácter, Él te da paciencia, amor, bondad, gozo, paz, benignidad, humildad y dominio propio, el fruto del Espíritu. Y si pides ser útil para servir al Señor, Él te da el Espíritu Santo, que nos otorga los dones espirituales. Entonces, mis hermanos, la oración, nuestra oración, debe ir acompañada de la fe. Si no es así, nuestra oración será solo un acto religioso sin un verdadero significado. Ese es el primer caso. Actúe, ore, pero actúe también en fe. Porque si oras y oras y oras y no haces y haces y haces, tu oración no tendrá sentido. Segundo lugar,
Dios nos dice que no oremos, cuando por más que oremos, no vamos a ver un cambio. Y estuve mirando a Jeremías, y Jeremías, Dios le dice 3 veces a Jeremías que pare de orar. Anoten estos versículos: Jeremías 7:16, Jeremías 11:14, y al contrario, Jeremías 14:11. Jeremías 7:16 dice: pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo, no me ruegues, ni me supliques por ellos, no me insistas, porque no te escucharé. Qué tremendo, ¿verdad? La segunda vez, Jeremías 11:14 dice: pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo. Se lo vuelve a decir al Señor. Primero se lo dijo en el capítulo 7, versículo 16. Luego en el 11:14 se lo vuelve a repetir: no me ruegues ni me supliques por ellos, porque yo no escucharé cuando clamen a mí por causa de su calamidad. Y luego en la tercera ocasión le dice en Jeremías 14:11: entonces el Señor me dijo, no ruegues por el bienestar de este pueblo. Qué tremendo. Y la razón, mis hermanos, principal por la que Dios le dice a Jeremías que no suplicara más por el pueblo de Israel fue porque el pueblo no se arrepintió de su pecado. Y por eso Dios le había decidido traer juicio contra la nación. Mis hermanos, a veces nosotros tenemos que aprender a discernir cuál es la voluntad de Dios. También vemos esto en el Nuevo Testamento. Acuérdense que cuando Jesús se enfrentó con los fariseos, le dijo a los fariseos, a sus discípulos, les dijo: déjenlos, son guías ciegos de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Puede sonar extraño, mis hermanos, y al hacer esta enseñanza de la palabra, comprendí muchas cosas que a veces nosotros pedimos y no recibimos, porque estamos orando y orando y orando por algo que Dios no va a contestar. Y puede sonar extraño y duro que Cristo le diga a sus discípulos que no evangelicen a los ciegos, pero es probable que sea porque sabe que al hacerlo, como dice Mateo 7:6, estaríamos entregando las perlas, los tesoros del reino a los cerdos. Hay situaciones en que debemos traer esos asuntos que serán imposibles de cambiar y decirle al Señor: Señor, simplemente te los dejo en tus manos. Simplemente haz tu voluntad. No voy a orar más. Aquí está. Haz tu voluntad sobre esta situación. Él, en su infinita sabiduría, ha determinado que por la dureza del corazón, como le dijo a Jeremías, por la maldad y por la falta de arrepentimiento, los exponga al juicio. Suena duro, pero esto es lo que significa este pasaje de Jeremías. A veces oramos por cosas que Dios no va a cambiar. Otro caso es el del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía algo que él lo llama un aguijón en la carne. Y en 2 Corintios 12:7,
Él pedía a Dios que lo librara, que lo librara de lo que él llamaba una espina en la carne. No sabemos cuál era esa espina. Si fuera, algunos teólogos dicen que era un problema crónico de la vista. Otros dicen que era el acoso constante de enemigos. Otros dicen que era falsos hermanos. Al leer la palabra en 2 Corintios 11, 26 y Gálatas 4, versículo 14 y 15. Algunos concluyen eso. Pero Pablo nos dice esto, mis hermanos. 3 veces supliqué al Señor que este aguijón se apartara de mí. Pero el Señor sabía que si Pablo seguía predicando, pese a esa molestia, a ese aguijón en la carne, se demostraría el poder de Dios y la confianza que el apóstol tenía en el Señor. Así pues, el Señor le dice estas palabras. La respuesta de Dios fue: mi poder se está perfeccionando en tu debilidad. 2 Corintios 12, versículo 8 y 9. Mi poder se está perfeccionando en la debilidad. Mis hermanos, Pablo dejó de orar, oró 3 veces y dejó de orar porque Dios le dijo: no voy a hacer eso. No voy a contestar tu oración porque mi poder se está perfeccionando en tu debilidad. A veces nosotros oramos y oramos y oramos, pero no le preguntamos al Señor: Señor, ¿es tu voluntad sanarnos? ¿Es tu voluntad sacarnos de esta situación? Hay situaciones en la vida cristiana en las cuales Dios las permite, porque eso es lo que nos mantiene apegados al Señor. Porque el poder de Dios se está perfeccionando en esa situación. El tercer caso, cuando la oración no la respaldamos con nuestras obras, con nuestra generosidad. Muchos creyentes se consideran muy piadosos porque oran mucho. Pero cuando tienen que respaldar su oración con cumplir la palabra, con cumplir los mandatos de la palabra, con ser generosos, con ser fieles a Dios, aún en cosas tan importantes como sus finanzas, ahí fallan. Por lo general, cuando esto ocurre, no estamos en realidad respaldando la oración que tenemos con nuestra vida y con nuestros actos y con nuestras obras. Cuando le ocurre a una persona una tragedia, por ejemplo, mis hermanos, es muy común que nosotros le digamos a esas personas afectadas: oh, cuánto lo siento, oh, cuenta conmigo, están en mis pensamientos, están en mis oraciones. A veces en el grupo decimos: vamos a orar, estaremos orando, pero en realidad lo estamos haciendo. No se equivoquen. Como cristianos sabemos lo eficaz que es la oración. Pero para quienes están fuera de la iglesia, los que no conocen del Señor, esta declaración de lo siento se considera cada vez más un simple acto religioso sin sentido en lo que respecta a la ayuda práctica. ¿Qué quiere decir, pastor? Quiero decir lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 14 al 16, que dice: hermanos míos,
¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Versículo 15 dice, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice que le vaya bien. Abríguese bien porque está frío el clima y coma hasta saciarse. A veces decimos, cuenta con mis oraciones, pero no le dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Juan dice en la primera epístola, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y mis hermanos, no quiero que me malinterpreten. No estoy sugiriendo que no oremos por los demás. Más bien les estoy diciendo que nos detengamos en la oración y que si está en nuestro poder, si está en nuestro alcance, demostremos nuestra oración y nuestra fe ayudando hasta donde nos sea posible. Porque el amor se demuestra. Mis hermanos, lo que hizo de la iglesia primitiva, que fuera una iglesia poderosa, que entrara en las comunidades y que la gente se convirtiera, que los fariseos se convirtieran, que incluso los no creyentes, los reyes, los sacerdotes se convirtieran al cristianismo que fue. Porque la gente estaba demostrando que aquel que murió en la cruz les había enseñado a amar. ¿Sí? Y ellos manifestaban sus obras. Esa fue una de las principales razones del crecimiento de la iglesia. Y si no, lo más importante fue su crecimiento y posterior victoria sobre el Imperio Romano y otras religiones de ese entonces. Ellos vivían en comunidad. Ellos manifestaban su amor, partían el pan con alegría y si alguien tenía necesidad, compartían con ellos. Eso fue lo que cambió al mundo. Al vivir la declaración comúnmente que se atribuye a San Francisco de Asís, ¿se acuerdan ustedes? Él dijo, predica el evangelio y si es necesario, usa palabras. Tenemos que predicar el evangelio con nuestros hechos, con nuestras obras, más que con nuestras palabras. El cuarto caso en que Dios nos dice que no oremos, es cuando no vivimos lo que creemos. Cuando no vivimos lo que creemos. Cuando unos siervos del Señor se empeñaban en desobedecerle, Dios les dijo esto en Isaías 1:15. Isaías 1:15. Aunque hagan muchas oraciones, no escucho. Sus mismas manos se han llenado de derramamiento de sangre. Mis hermanos, la historia de Israel es muy interesante, porque Israel, a pesar de ser el pueblo de Dios, es un pueblo muy religioso. Cuando uno va a Israel, uno encuentra la gente haciendo actos religiosos, los judíos haciendo actos religiosos allí en el muro de las lamentaciones. Ponen sus peticiones en papelitos, las meten en las ranuras de las piedras y allí están ellos haciendo su acto religioso. Pero hermanos, Dios dice, yo no los voy a escuchar.
porque ustedes no se han arrepentido. Si hubieran tratado de conseguir su perdón, él habría escuchado sus oraciones. Por eso en Isaías 1:18 dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Van a quedar blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Van a quedar como la lana. Mis hermanos, cuando el creyente sabe que está mal delante de la presencia del Señor, antes de orar por cualquier cosa, lo primero que debe hacer es confesar su falta y pedir perdón al Señor. Mateo capítulo 5, versículo 24 dice que antes de presentar tu ofrenda a Dios, si te has enemistado con tu hermano, deja la ofrenda en el altar y ve y busca reconciliarte con tu hermano. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque el pecado personal, porque la ofensa contra cualquier persona son parte de los elementos que producen ligaduras espirituales y que estorban la oración. Igualmente en pareja, cuando estamos en pareja, Dios le dice al esposo que trate bien a su esposa para que sus oraciones no sean estorbo delante del Señor. Entonces, yo pensaría que hay oraciones vanas. Hay oraciones que hacemos permaneciendo en pecado. Hay oraciones que hacemos sin el deseo de obedecer la voluntad del Señor. Y desgraciadamente, esa es la razón por la cual muchas oraciones quedan sin respuesta dentro de la iglesia. Un caso que me llamó la atención al hacer esta enseñanza fue el caso de David. Acuérdense que David pecó delante de Dios. Se llegó a una mujer que no era su esposa. Cometió adulterio. Y dice que a causa de ese adulterio, la mujer quedó encinta. Dio a luz un hijo. Y el hijo enfermó. Y segunda de Samuel 12:16 dice que David se puso a rogar a Dios por el niño, que ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Que los ancianos de la corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. Es decir, que estaba destrozado y estaba tratando de que Dios interviniera. Pero dice la Escritura, en el versículo 18, que 7 días después el niño murió. El niño murió. A pesar de que él oraba, a pesar de que él ayunaba, a pesar de que él se humilló, el niño murió. El libro de los Proverbios dice que el Señor está lejos de los impíos y que solo escucha la oración de los justos. Proverbios 15:29. Entonces, mis hermanos, en esta mañana, como conclusión, Dios nos dice que oremos sin cesar, que perseveremos en la oración. Pero tengamos cuidado, porque hay momentos en los cuales Dios no quiere
ni escucharnos. Primero, porque no estamos actuando en fe. Porque oramos y oramos y oramos y oramos, pero no creemos. Y nuestra oración se convierte en simples palabras, oraciones huecas que nos suben el techo de nuestra casa. Si Dios te ha prometido acá, ore al Señor y dígale: Señor, esta promesa la tomo y voy a actuar en fe, porque tú lo has dicho y yo creo lo que tú has dicho. Segundo, pidámosle al Señor que nos dé revelación. Porque hay veces que Dios, por más que oremos, no va a actuar. Que nos revele su voluntad frente a casos que nosotros insistimos y insistimos y insistimos, pero que no nos hemos detenido a pedirle al Espíritu de Dios que nos revele si eso que estamos pidiendo es o no la voluntad del Señor. Tercero, respaldemos nuestras oraciones con una vida de santidad, con una vida de fidelidad a Dios, con una vida de buenas obras. El problema de nosotros los cristianos es que muchas veces creemos que todo es por gracia y todo es por fe y que Dios aguanta todo. Pero Dios está mirando nuestro diario comportamiento. Nuestras obras, Dios las mira. Y cada obra que nosotros hacemos debe ser fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si tenemos amor, si tenemos paciencia, si somos bondadosos, si somos humildes, si tenemos dominio propio frente a todo lo que pasa alrededor nuestro. Y finalmente, vivamos lo que dice esta palabra. Vivamos lo que dice esta palabra. Aquí hay promesas de Dios para cada uno de nosotros. Pero antes de reclamar cualquier promesa, tengo que hacer que la palabra sea como un espejo en el cual yo me mire. Y cuando me mire a la palabra, ella refleje si tengo mugre en mi cara, si tengo basura en mi corazón, si tengo mis pensamientos no son los correctos delante de Dios, si mi vida no está viviendo agradable delante de la presencia del Señor. Por eso, mis hermanos, quiero que ustedes al orar sean sabios. La oración no son meras palabras. La oración hay que respaldarla con una vida de entrega al Señor. Hay que respaldarla con fe. Hay que respaldarla orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando esto se hace, entonces vamos a ver los cielos abiertos y vamos a ver a Dios bendiciéndonos en todas las áreas de nuestras vidas. Padre, te damos gracias por esta palabra. Y nos acercamos delante de tu presencia hoy. Señor, pidiendo perdón por nuestras oraciones vanas, por nuestro palabrerío,
enséñanos a orar, pero también enséñanos a actuar en fe sobre las promesas que tú nos has dado. Señor, enséñanos a discernir tu voluntad. Que tu Espíritu Santo, cuando oremos, nos dé esa seguridad de que lo que oramos es tu voluntad. Sabemos, Señor, que en muchos pasajes de la Escritura, tu voluntad fue en algunas ocasiones destruir un pueblo, pero la oración cambió, hizo que tú cambiaras esa voluntad. Ayúdanos, Señor, a discernir esos momentos en los cuales el interceder, el clamar, el humillarnos delante de ti, cambiará esa voluntad que tú quizá tengas en situaciones adversas que nos encontremos. Te pedimos, Señor, que nuestras oraciones respalden también, sean respaldadas con nuestras buenas obras, con la forma en que vivimos, con nuestro carácter. Y, Señor, que vivamos lo que creemos, que vivamos las promesas tuyas que están en esta palabra. Danos la sabiduría que desciende de lo alto, que viene a través del Espíritu de Dios, para que podamos mantener una vida de oración, pero también una vida de confianza que tú eres nuestro Señor y que tus promesas se cumplen en nosotros en todo momento, porque tú lo has dicho y no te arrepentirás de haberlo prometido. Bendice a cada uno de mis hermanos, enséñales y dales esa sabiduría del Espíritu para que sus vidas de oraciones sean, Señor, vidas saludables, vidas de oraciones concretas, sabias. Quita toda palabrería que molesta a tus oídos y danos una oración que salga de lo profundo de nuestro corazón para que sea sincera y para que traigamos deleite al corazón tuyo y para que veamos, Señor, la contestación de esas oraciones de una manera poderosa, porque tú eres un Dios que todo lo puedes. Gracias, Señor, porque esta palabra nos confronta y nos lleva, Señor, a orar, pero también a vivir conforme estamos orando. En el nombre precioso de Jesús, lo pedimos en esta mañana. Amén y amén.